¿Nació tu hijo y no sabes cómo y dónde acreditar tu carga familiar en Chile? ¿Cuáles son los requisitos, trámites y diferencias entre el IPS, Cajas y FONASA? Llegaste a tu guía completa. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para quienes no me conocen, soy Javier y hoy vamos a hablar de un tema fundamental para muchos trabajadores y pensionados en Chile: las cargas familiares. ¿Sabías que acreditar correctamente tus cargas te permite acceder a beneficios de salud, asignaciones monetarias e incluso el aporte familiar permanente? Pero el proceso puede ser confuso. ¿Dónde se hace? ¿Qué documentos necesito? ¿Hay diferencia entre el IPS y una caja de compensación? Quédate hasta el final del video. Acá te voy a explicar paso a paso los requisitos, los trámites, los plazos y cómo gestionarlo en las distintas instituciones. Comencemos. ¿Qué son las cargas familiares y quiénes pueden serlo? Primero, aclaremos el concepto. Carga familiar es el término informal para referirse al causante de asignación familiar, que es la persona que vive a expensas del beneficiario y no tiene rentas iguales o superiores al 50% del ingreso mínimo mensual. A contar del 1 de mayo del 2025, el ingreso mínimo mensual es de 529.000 pesos para trabajadores entre 18 a 65 años y 394.000 para trabajadores menores de 18 años y superiores a 65. Los requisitos básicos para ser causante de asignación familiar son: primero, vivir a expensas del beneficiario, que en este caso el beneficiario es el trabajador, y no percibir rentas iguales o superiores al 50% del ingreso mínimo mensual, cualquiera sea su origen. Veamos ahora quiénes pueden ser causantes: tu cónyuge o conviviente civil. Gracias a la ley 21.333 aplica ahora para ambos sexos, hijos o hijas y los adoptados solteros hasta los 18 años o hasta los 24 si estudian regularmente enseñanza media, técnica o superior. Los nietos y nietas o bisnietos huérfanos, la madre viuda y los ascendentes, padre, madre, mayores de 65 años. Te reitero que todos ellos no deben tener ingresos de ninguna índole superiores al máximo permitido. Ahora que sabemos quién, veamos cómo se acredita. Requisitos y documentos para acreditar la carga. El trámite de reconocimiento de cargas se hace ante tu entidad previsional principal, que es la que autoriza la carga. Para trabajadores dependientes, esto suele ser tu empleador, el IPS o tu caja de compensación. La documentación general para el trámite, esto aplica para todas las instituciones, son los siguientes. El formulario único de acreditación de cargas familiares es el documento principal a completar, disponible en el sitio web de tu caja. La cédula de identidad del beneficiario, tú, y de la persona que será tu carga, el causante. Una declaración jurada simple firmada por ti que acredite que la carga vive a expensas tuyas y no tiene rentas superiores al límite. En las cajas esta declaración jurada viene adjunta dentro de la solicitud. Contrato de trabajo y certificado de la AFP. Acreditan tu calidad de trabajador afiliado si eres dependiente. Veamos un poco la documentación específica por tipo de carga. Para los hijos menores de 18 años, el certificado de nacimiento con indicación de ambos padres. Si son hijastros, se añade el certificado de matrimonio o unión civil. Hijos estudiantes entre 18 a 24 años, el certificado de alumno regular, media o superior, que se renueva semestral o anualmente. Además, un certificado de nacimiento. Para la cónyuge o el conviviente civil, el certificado de matrimonio, el certificado de unión civil y a veces la declaración jurada de soltería se aplica. Para los padres o ascendentes mayores de 65 años, el certificado de nacimiento del beneficiario para acreditar el parentesco, declaración jurada que viven a sus expensas y no percibir ingresos. Las personas con invalidez sin límite de edad necesitan la resolución de invalidez de la CONPIN, además del documento que acredite el vínculo familiar.
¿Es lo mismo tener las cargas en el IPS o en una caja de compensación? En términos de monto de asignación familiar, no hay diferencias en el valor del beneficio, ya que lo fija la ley y la Superintendencia de Seguridad Social es quien lo fiscaliza. Veamos el siguiente video con la tabla de asignación familiar por tramos. Acá tenemos esta tabla que nos muestra cuál es el monto de la asignación familiar. El monto que recibes depende de tu rango de ingresos. Los valores vigentes del 1 de mayo del 2025 al 31 de diciembre son desde 0 hasta 620.000 pesos. El monto de asignación por carga asciende a 22.007. El tramo B, que es entre 620.252 y hasta 905.941, es de 13.505 pesos por carga. El tramo C, que corresponde a la renta entre 905.942 hasta 1.412.957, es de 4.267 pesos por carga. Y el tramo D, que es el tramo más alto, a partir del 1.412.000 es 0. Quienes reciban asignación familiar por causa de invalidez tienen derecho al doble del monto correspondiente. Algunas diferencias clave y el proceso de ingreso: en el IPS o en Chile Atiende, el trámite puede ser presencial o en línea, usualmente si eres pensionado o afiliado directo al IPS. Veamos el siguiente video para que puedas ver cómo acceder a acreditar tu carga. Te voy a dejar el link en la descripción del IPS. Veamos ahora cómo acreditar nuestra carga familiar en el IPS. Vamos a buscar aquí en Google cómo acredito mi carga en el IPS. Te vas acá donde dice asignación familiar IPS y aquí te pide que es el trámite con la clave única. Tú te vas acá donde dice reconoce tus cargas. Te voy a dejar el link en la descripción del video. Y aquí aparece para los trabajadores dependientes, independientes, que no emiten boletas, trabajadoras, toda la descripción de todas las personas que pueden acreditar su carga. ¿Cómo reconocer una carga familiar? Acá te dice ingresa a nuestro sitio web de Chile Atiende con tu clave única. Entonces vamos acá al sitio web de Chile Atiende y te va a pedir iniciar sesión. Iniciamos sesión con nuestra clave única. Y aquí nos dice reconocimiento de cargas para asignación familiar. Nos pregunta si nuestros datos están bien, editamos los datos de contacto o vamos a agregar una carga. Yo soy trabajador dependiente, datos del empleador, y aquí te va a pedir que vayas llenando todos los datos de tu empleador. Vas continuando y te va a generar la solicitud y ahí debes adjuntar la documentación si es que te la pide. También están las cajas de compensación, que son entidades privadas que ofrecen portales en línea como Caja Los Andes, Caja Los Héroes. A menudo el proceso es más expedito si tu empleador tiene un convenio. Para ingresar la carga familiar en la caja se puede realizar vía sucursal virtual. Sube los documentos digitalizados. Presencial, donde acudes a una sucursal con los documentos físicos, al igual que en el IPS, o a través del empleador, que le entregas todo a tu empleador, que lo gestiona por el portal empresarial. Veamos el siguiente video para acreditar la carga desde la caja de compensación. Vamos acá a Caja Los Andes. En Caja Los Andes te vas acá donde está la viñeta de trabajadores. En trabajadores buscas la sección apoyo social. En apoyo social vas a asignación familiar y en asignación familiar bajas hasta llegar a la mitad de la página más o menos y llegas hasta acá este sector que dice características como solicitar, requisito y más. Pinchas en requisito y más y bajas hasta acá hasta donde están los documentos. Aquí tú puedes echar la solicitud de acreditación de carga familiar, lo descargas, luego vas a abrirlo y aquí donde dice solicitud de asignación familiar está la identificación del beneficiario. En este caso, el beneficiario eres tú, el trabajador que está acreditando la carga. Acá poner los datos de tu empleador y acá a veces se produce una confusión donde dice identificación del solicitante. Esto en el caso que haya un tercero efectuando el trámite por ti o por testimonio, o un tercero, un tío, un abuelo, alguien que puede hacer el trámite, está con un poder para poder hacerlo. Ahí van los datos de esa persona, no los tuyos. Y aquí abajo, en la identificación de causantes, son tus cargas. Este documento tú lo puedes imprimir, lo llenas a mano, lo puedes subir a la página o llevarlo directamente a la sucursal o a través del empleador con el timbre. Si tú lo subes en forma digital, en Caja Los Andes por lo menos no necesita el timbre del empleador. Sí que vaya completo, pero sin timbre del empleador. Vamos ahora a la Caja Los Héroes. Acá en Los Héroes es lo mismo. Te vas a la pestaña de trabajador, apoyo social, asignación familiar y te vas a los documentos obligatorios. Y aquí pinchas donde dice solicitud de asignación familiar, lo pinchas. Esto tiene un
una característica bien particular que te permite llenar los datos en el mismo documento. Entonces tú llenas todos tus datos, tu nombre, tu root, ciudad. Acá lo mismo, solicitante, si es que es un tercero el que hace el trámite, la razón social. Acá va tu carga, los datos. Y acá tú al momento de imprimirlo lo guardas como PDF y te queda con los datos registrados. No tienes que llenarlo a mano. Así que lo encuentro muy bueno eso de la caja de los héroes. Guardas el PDF y lo puedes subir o enviar, hacer el trámite como tú lo estimes. Y en las otras cajas sería lo mismo. En cuanto a FONASA e ISAPRE, por la salud, la acreditación de la carga es fundamental para acceder a los beneficios de salud. El reconocimiento para ISAPRE se gestiona directamente con ellos y es un proceso separado de la asignación familiar. En cuanto a los plazos y algunas consideraciones importantes, vamos a hablar de los tiempos y las normas. El ingreso y retroactividad se refiere a que puedes solicitar el pago retroactivo de la asignación familiar hasta por 5 años, desde la fecha de solicitud una vez autorizada la carga. La extinción de la carga, ojo con esto, si una carga deja de cumplir los requisitos, por ejemplo, cumple 25 años o empieza a trabajar, tienes un plazo de 60 días corridos para informar la extinción. Si no lo haces, puedes enfrentar la restitución de los dineros. Y en cuanto a los plazos de tramitación varían, pero una vez autorizada, el pago es mensual, usualmente junto a tu sueldo o pensión. Acreditar tus cargas familiares es un derecho y te abre la puerta a importantes beneficios. La clave es tener los documentos al día y realizar el trámite en la institución correcta, ya sea el IPS, tu caja, tu ISAPRE. Para los casos donde el padre o la madre tienen acreditada la carga, por ejemplo, en el IPS, y quieren cambiar el beneficiario a una caja, primero debe renunciar a la carga quien lo tenga en el IPS. Con esto podrás realizar el trámite de inscripción a tu nombre en otra institución con el procedimiento antes indicado. Recuerda siempre, la cooperación y el respeto mutuo entre los padres son un regalo directo y fundamental para tus hijos. Cuando existe una solicitud de apoyo para simplificar trámites o procesos relacionados con ellos, presta ayuda sin dudar. Esta actitud no es un favor a tu expareja, es una inversión emocional en el futuro de tu hijo. Al ver que, a pesar de los caminos separados, sus padres pueden coordinarse, negociar y tratarse con deferencia, tus hijos internalizan que son la prioridad absoluta. Una conducta consolida un vínculo emocional seguro y fuerte. Les enseña el valor de la madurez, la resiliencia y la empatía, y establece el modelo de cómo deben ser las relaciones saludables. Tu hijo no recordará el detalle del trámite en el IPS, sino la sensación de paz. Estaremos, sin saberlo, fortaleciendo sus bases emocionales y formando el día de mañana personas más estables, seguras y capaces de cooperar en su propia vida adulta. Espero que esta guía te sea útil. Si te quedó alguna duda, déjala en los comentarios, dale me gusta, no olvides suscribirte a mi canal para más contenido y activar la campanita. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.